Mi suegra destruyó a mi hija con una frase. Entonces hice una casita de muñecas que se convirtió en mi arma secreta. Tengo 34 años y estoy casada con Santiago desde hace más de 10. Tenemos 2 hijos, Valeria, de 8 años, y Mateo, de 6. Desde afuera, probablemente parecemos una familia común, pero si miras más de cerca, hay algo que ha estado envenenando mi vida desde el día en que me casé con Santiago, su madre, Dolores. Dolores es ese tipo de mujer que se hace la dulce delante de los demás, pero sabe exactamente cómo hacerte sentir menos cuando nadie está mirando. Nunca le caí bien, nunca lo dijo directamente. Claro, en vez de eso, lo demuestra con pequeños gestos, comentarios sobre cómo educo a mis hijos, indirectas sobre mi carrera, comparaciones con mi cuñada, Camila. Según Dolores, Camila es la esposa perfecta. Se queda en casa con los niños, cocina platos elaborados todos los días y siempre está impecable. Mientras tanto, yo trabajo en tecnología. Mi trabajo es pesado, y no estoy en casa horneando galletas ni yendo a cada evento del colegio. Hago lo mejor que puedo, pero para Dolores, nunca es suficiente. Empezó con indirectas. Elogios, como, qué impresionante que Santiago logre con todo, a pesar de mi rutina de trabajo. Comentarios sutiles sobre cómo los niños necesitan a su madre en casa. Pero con el tiempo, se fue poniendo más atrevida. Empezó a hacer comentarios delante de los niños, plantando dudas en sus cabecitas, siempre con esas cositas inofensivas. Valeria, ¿tú crees que tu mamá se va a acordar de recogerte a tiempo hoy? O, Mateo, yo le preparaba unas loncheras maravillosas a tu papá cuando tenía tu edad. Lástima que tu mamá vive tan ocupada. Santiago siempre me decía que no me lo tomara a pecho, que era a la antigua, y no lo hacía con mala intención. Pero yo sabía mejor. Dolores sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta que, un día, se pasó de la raya. Estábamos pasando el fin de semana en su casa, algo que nunca disfruté, pero toleraba por Santiago. Salí un momento a atender una llamada del trabajo, dejando a los niños en la sala con ella. Cuando volví, encontré a Valeria en el sofá, con los ojos rojos y el mentón temblando. Mateo tenía una carita confundida, frunciendo el ceño. Me arrodillé frente a ellos. ¿Qué pasó, mi amor? Valeria me miró y dudó. Y entonces, con la voz más bajita, dijo, ¿tú solo nos tuviste porque no querías que papá te dejara? El mundo se me dio vuelta. Por un momento, ni escuché el sonido de Dolores tomando un sorbo de té como si nada. Miré a Mateo, que me observaba esperando una respuesta, sin saber qué creer. ¿Cómo dices? Logré preguntar. Dolores soltó una risita. Ay, no me mires así. Solo estábamos conversando. Yo solo dije que algunas mujeres sienten presión para tener hijos, nada más. Pero yo sabía que no era solo eso. Me volví hacia Valeria. ¿Quién te dijo eso? Ella miró a su abuela, pero se quedó callada. Dolores sonrió como si no hubiera hecho nada malo. Me levanté. Santiago. Mi tono fue lo bastante firme como para que entrara a la sala en el acto. Me miró a la cara y luego a nuestra hija, que estaba a punto de romper en llanto. ¿Qué pasó? Antes de que pudiera decir algo, Dolores se metió. ¡Ay! Deja el drama. Solo estaba hablando con ellos. Entendieron mal. Santiago la miró. Luego me miró a mí. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que algo andaba muy, muy mal. ¿Qué les dijiste?, preguntó. Ella suspiró como si la estuvieran molestando. Solo dije que su mamá está tan ocupada con el trabajo que nunca pareció del tipo que quiere tener hijos. Nada más. ¿Qué? ¿No es cierto? La forma en que lo dijo, tan casual, como si no acabara de clavarle un cuchillo en el corazón a nuestra hija. Apreté los puños. El rostro de Santiago se puso rojo. Ese tipo de cosas no se le dicen a nuestros hijos. Ay, no exageres. Soy la abuela. Solo estoy siendo honesta. Di un paso al frente. No tienes derecho a influenciar lo que mis hijos piensan de mí. Ella puso los ojos en blanco. Si estuvieras más presente, tal vez no tendrían esas dudas. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me giré hacia los niños. Agarren las mochilas. Santiago me miró. Luego miró a su madre y volvió a mirarme. Nos vamos, dije. Dolores resopló. Ay, qué exageración. Ya pedí disculpas. No, no lo hiciste, le corté. Valeria y Mateo salieron corriendo a buscar sus cosas y, por primera vez, Santiago no trató de defenderla. La miró como si la estuviera viendo de verdad por primera vez, y luego dio la vuelta. Empacamos todo y nos fuimos sin decir una sola palabra más. Esa noche, sentada en la oscuridad, me puse a pensar. Eso no había sido solo un comentario, era un patrón. Dolores llevaba años socavando mi autoridad. Eso solo fue la primera vez que la agarré con las manos en la masa. Pensé en cómo lo minimizaría todo si volvía a enfrentarla, en cómo intentaría hacernos dudar de nuestra propia memoria. Y entonces se me ocurrió una idea.
Había pasado los últimos días mirando regalos de Navidad en línea. Algo había llamado mi atención. Una casita de muñecas personalizable. Tenía muebles en miniatura, lucecitas, todo lo que uno podría desear en una casa perfecta en miniatura. Y, de repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. Yo tenía habilidades. Trabajaba en tecnología. Sabía cómo instalar altavoces discretos. Sabía cómo grabar cosas. Sabía cómo reproducirlas por comando. Dolores había pasado años usando palabras como armas. Ahora, iba a asegurarme de que escuchara cada una de ellas. Dolores no cambió. Incluso después de ese día, después de que Santiago la confrontó, siguió actuando como si nada hubiera pasado. Las indirectas no pararon. Si acaso, se volvieron aún más sutiles. En vez de ataques directos, empezó a medir sus palabras, dejándolo todo lo bastante vago como para que, si le llamábamos la atención, pareciera que estábamos exagerando. Una tarde, la escuché conversando con Valeria mientras la ayudaba a peinarse el cabello. La primera vez que escuché a mi hija preguntarme si yo solo había tenido hijos para retener a su padre, sentí que algo dentro de mí se rompía. Fue como si alguien apretara mi pecho con fuerza, robándome el aliento. Aún recuerdo los ojos vidriosos de Valeria, su voz temblorosa y ese momento exacto en el que comprendí que no podía seguir permitiendo aquello. Dolores, mi suegra, bebía su té con total indiferencia, como si no acabara de plantar una semilla de duda en la mente de una niña de 8 años. Mateo me miraba sin comprender del todo, pero sé que algo dentro de él también se quebró ese día. Santiago, mi marido, intentó mediar, pero estaba claro que ni él sabía ya cómo justificar a su madre. Esa noche, de regreso a casa en Valencia, me encerré en el despacho mientras los niños dormían. No lloré, no grité, solo abrí mi portátil y me sumergí en catálogos online de juguetes. Quería algo que me ayudara a conectar con mis hijos. Fue entonces cuando la vi. Una casita de muñecas de madera, personalizable, con pequeñas lámparas LED, muebles en miniatura, puertas que se abrían de verdad. La idea se formó en mi mente con una claridad que me asustó. Tenía habilidades. Sabía cómo montar un circuito de grabación, cómo esconder un micrófono entre las paredes de la casita, cómo programarla para reproducir audios bajo comando. Durante años, Dolores había usado sus palabras como puñales. Esta vez, yo iba a asegurarme de que esas palabras no se perdieran en el viento. Al día siguiente, en cuanto Valeria y Mateo se fueron al colegio, fui al taller que tenemos en el garaje. Abrí una vieja caja de herramientas y empecé a trabajar. La casita de muñecas tardó días en construirse. Pinté las paredes de rosa pálido y azul cielo. Coloqué muebles diminutos con cuidado, cada habitación como una pequeña trampa hermosa. Pero lo importante no era la decoración, era el sistema que instalé. Micrófonos de alta sensibilidad en el salón, el pasillo y la cocina de la casa de Dolores. Todo controlado desde una pequeña aplicación que desarrollé en secreto. Ella no lo sabría. Nadie lo sabría. Hasta que llegara el momento justo. Mientras trabajaba en el proyecto, empecé a observar más, a tomar nota de los comentarios de Dolores, de sus gestos pasivo-agresivos, de cómo manipulaba a Santiago con una sonrisa. Él, acostumbrado desde niño, ya no veía el veneno. Pero yo sí. Una semana después, volvimos a su casa en Zaragoza. Llevé la casita de muñecas como un regalo para Valeria. La hice yo misma, le dije, y sus ojos brillaron como si hubiera olvidado por un momento todo el dolor. La colocamos en el rincón del salón, justo donde Dolores solía pasar las tardes. A partir de ahí, me volví más observadora. No respondía a las provocaciones, no confrontaba, solo escuchaba, grababa, analizaba. Cada frase cargada de veneno se archivaba, cada insinuación malintencionada, cada mentira disfrazada de preocupación. Tenía pruebas. Y cuando llegara el momento, ella no podría negar nada, pero no contaba con que Camila, mi cuñada, apareciera esa tarde inesperadamente. «Lucía, ¿tienes un minuto?», me dijo con la voz más baja de lo normal. Me llevó aparte, al jardín. «Sé lo que estás haciendo», susurró. Mi corazón se detuvo por un segundo. «Y quiero ayudarte». La miré sin entender. Ella siempre había sido el reflejo de lo que Dolores quería en una nuera. Perfecta, sumisa, silenciosa. Pero en ese momento, sus ojos estaban llenos de algo distinto, algo que no reconocía, miedo. «Dolores también me ha destrozado por dentro», confesó. «Solo que yo nunca he tenido el valor de hacer algo al respecto». Fue entonces cuando supe que mi plan iba más allá de mí, más allá de Valeria. Era la oportunidad de terminar con un legado de control y manipulación que venía de décadas atrás. Pero Camila trajo algo más. Una caja de cartón, pequeña, desgastada.
Esto lo encontré escondido entre las cosas de Dolores. No sé si deberías verlo, pero algo me dice que tú sí sabrás qué hacer con esto. La abrí con manos temblorosas. Dentro había cartas, fotos, un diario antiguo y un nombre que no reconocía escrito con tinta negra. Javier. Aquella noche no pude dormir. Dejé la caja de Camila sobre la mesa del comedor, sin tocarla durante horas. Caminaba de un lado a otro, con el nombre Javier, repitiéndose en mi cabeza como un eco. Finalmente, cuando todos ya dormían, encendí una lámpara tenue y me senté. Las cartas estaban envejecidas, algunas con bordes rotos y tinta corrida. Muchas iban dirigidas a Dolores, otras no tenían destinatario claro. Abrí la primera con manos temblorosas. Dolores, sé que me odias por lo que pasó, pero yo no podía quedarme callado. Él tenía derecho a saber la verdad. Siempre lo tuvo. La letra era firme, casi enojada. Leí y releí aquella frase sin entender del todo. Pasé a otra carta, y a otra. Una tras otra empezaban a armar un rompecabezas que me heló la sangre. Javier era el hermano mayor de Dolores, un hombre que, según las fechas, habría desaparecido repentinamente cuando Santiago era apenas un bebé. En las cartas, Javier la acusaba de haber mentido sobre la paternidad de Santiago. Decía que había ocultado durante años que el verdadero padre de Santiago no era quien todos pensaban, sino alguien más, alguien con un pasado turbio que Javier había intentado denunciar. Me quedé sentada, leyendo hasta el amanecer. Descubrí un patrón. Dolores había manipulado la historia familiar desde el principio. No solo su presente era una obra de teatro cuidadosamente montada, también su pasado. Aquel descubrimiento era demasiado grande para guardármelo. Al día siguiente, llamé a Camila y le pedí que viniera a casa. Ella llegó con ojeras y una expresión seria. Nos sentamos en la cocina mientras yo le mostraba las cartas. No tardó en unir las piezas conmigo. Lucía, si esto es cierto, dijo en voz baja, casi sin aliento. Santiago no sabe quién es su verdadero padre. Y Dolores se ha asegurado de que nunca lo sepa, agregué. Nos miramos en silencio. Camila estaba temblando. Esto puede destruirlo, pero también puede abrirle los ojos. Lucía, él necesita saber quién es su madre de verdad. Y lo sabrá, pero no aún, no hasta que esté preparado para escuchar. Dolores ha sembrado en él una lealtad ciega. Si lo soltamos ahora, lo negará todo. Camila asintió. Por primera vez, vi en ella no solo una mujer cansada, sino una aliada. «¿Hay algo más?», me confesó, bajando la mirada. Dolores me hizo firmar un documento. Era supuestamente por el bien de mis hijos, una herencia futura. Pero ahora, creo que me hizo renunciar a parte de los bienes de la familia. ¿Y tu marido lo sabe? Si lo sabe, no me lo ha dicho. Respiré hondo. Lo que comenzó como una defensa por mis hijos estaba tomando proporciones inesperadas. Dolores no solo manipulaba emociones, también controlaba dinero, decisiones legales, verdades familiares. Decidí que teníamos que ir más lejos. Ya no bastaba con grabar sus comentarios. Necesitábamos desenterrar cada esqueleto de su armario. Y usarlo. Con precisión quirúrgica. Con estrategia. Esa misma noche, mientras Santiago preparaba la cena con los niños, subí al despacho. Activé una copia de seguridad remota para guardar todos los audios grabados hasta ahora. Eran horas de comentarios sutiles, de sarcasmo venenoso, de frases como «Una madre de verdad no se esconde detrás de un ordenador todo el día». Si Santiago no estuviera tan enamorado, habría elegido mejor. Valeria sería más femenina si tuviera un ejemplo en casa. Grabaciones que por sí solas podrían parecer inocentes, pero en conjunto pintaban un retrato cruel. Al día siguiente, visité a una amiga abogada en Madrid, Elena, con quien había trabajado hace años. Le expliqué todo. O casi todo. Le mostré algunas grabaciones, las cartas, el documento que Camila firmó. Elena me miró durante un largo silencio. «Lucía, esto no es solo un conflicto familiar, es un caso potencial de coacción, manipulación emocional y fraude patrimonial. Dolores podría enfrentar cargos. No me interesa llevarla a juicio», dije con frialdad. «Quiero que se vea a sí misma como es, y que todos los demás también la vean. Entonces tendrás que ser más lista que ella. Y eso no será fácil», asentí, porque sabía que tenía razón. Dolores era una experta en disfrazar veneno de honestidad, pero no contaba con que, esa misma tarde, mientras organizaba las grabaciones, apareciera un nuevo archivo, uno que yo no había activado, uno grabado por error. En él, Dolores no hablaba conmigo ni con los niños, hablaba por teléfono, y decía claramente: «No te preocupes, Javier nunca va a volver. Yo me encargué de eso hace mucho tiempo». Esa grabación me dejó paralizada. Dolores, mi suegra,
Había dicho esa frase con una frialdad escalofriante, como si encargarse de alguien fuera tan trivial como preparar un café. Me quedé escuchándola una y otra vez, intentando encontrar una interpretación menos siniestra, pero no la había, no conociendo a Dolores. Durante unos minutos, me debatí entre llamar a Elena, la abogada, o borrar el archivo y fingir que no lo había oído, pero algo dentro de mí, una mezcla de rabia, miedo y necesidad de justicia, me impulsó a actuar. Copié el archivo a una memoria externa y lo guardé en una caja fuerte escondida en la despensa, detrás de los botes de arroz y legumbres. Santiago no tenía ni idea de que esa caja existía. Era un rincón solo mío, uno de los pocos que quedaban. Aquella noche, observé a mi marido mientras dormía. Santiago, con su rostro relajado y los labios entreabiertos, parecía tan ajeno a todo. ¿Qué pasaría si le contaba la verdad? ¿Si le decía que su madre podía haber estado involucrada en la desaparición de su propio hermano? Pero no estaba lista para perderlo. Aún no. Al día siguiente, llevé a los niños al colegio y luego conduje hasta el Archivo Histórico de Zaragoza. Pregunté por registros de Javier Muñoz Martín. Me dijeron que, efectivamente, había existido. Nacido en 1952, hermano mayor de Dolores, trabajó unos años como funcionario en el ayuntamiento y luego, simplemente, desapareció. No había acta de defunción, no había registros hospitalarios, nada más allá de 1981, como si se hubiera desvanecido. Una mujer mayor que trabajaba en el archivo me observó mientras hojeaba documentos. Se acercó con cautela. ¿Buscas a Javier?, preguntó con voz baja. La miré, sorprendida. ¿Le conoció? Era amigo de mi hermano, un buen hombre, pero tuvo problemas con su familia. ¿Dolores?, asintió, casi con miedo. Sus manos temblaban un poco. Hubo un escándalo. Algo sobre una herencia, un secreto. No sé los detalles, pero una semana después, Javier desapareció. Dijeron que se había marchado por voluntad propia, pero nunca me lo creí. Volví a casa con el estómago revuelto. Empezaba a entender que estaba metida en algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Dolores no solo había manipulado emocionalmente a su familia durante años, también había enterrado secretos, quizás literalmente. Esa noche, cenamos todos juntos. Mateo hablaba sobre su nuevo amigo en clase. Valeria le contaba a Santiago sobre un dibujo que hizo en arte. Yo los miraba, sonriendo, pero por dentro, todo hervía. Después de acostar a los niños, me senté con Santiago en el sofá. ¿Alguna vez tu madre te habló de Javier? Me miró sorprendido. ¿Quién? Tu tío, su hermano mayor. Frunció el ceño. Pensó durante unos segundos. Creo que lo mencionó una vez. Dijo que se mudó al norte. ¿Por qué? He estado investigando. No hay registros de él después de 1981. Nada, como si hubiera desaparecido. Su expresión cambió. Se puso serio. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? No lo sé aún, pero creo que tu madre sabe más de lo que ha dicho. Lucía, suspiró. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Sé que estás enfadada con ella, pero no es eso. Tengo pruebas. Grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Me estás diciendo que la estás espiando? Me levanté del sofá. Estoy diciendo que tu madre podría estar ocultando algo grave, y que no puedo quedarme de brazos cruzados. Santiago se quedó en silencio. Noté un leve temblor en sus manos. No me creyó del todo, pero tampoco me contradijo. A la mañana siguiente, encontré a Camila esperándome en la puerta de casa, pálida, nerviosa. «Tienes que ver esto», dijo, mostrándome la pantalla de su móvil. Era un mensaje, de Dolores. «Si vuelves a acercarte a Lucía, me veré obligada a contarle a tu marido lo de la cuenta en Suiza». Mi cuerpo se tensó. ¿Cuenta en Suiza? Camila bajó la mirada, avergonzada. Tuve que aceptar dinero de ella para que no me quitara la custodia. Estaba desesperada. No sabía qué era peor, que Dolores tuviera esa clase de control, o que lo ejerciera sin pestañear. Pero algo estaba claro. Había llegado el momento de hacerla caer. No solo por mí, por todas nosotras. Y en ese momento, mi móvil vibró. Era una notificación de mi sistema de grabación. Una nueva entrada de audio. Una conversación entre Dolores y un nombre nuevo. Un hombre. Voz grave. Española. Mayor. ¿Has destruido todo lo de Javier? Dolores respondió tranquila. Casi todo. Pero temo que alguien lo haya encontrado. Entonces haz lo que tengas que hacer. Otra vez. Esa última grabación me dejó helada. La voz del hombre era desconocida para mí, pero lo que dijo era suficiente para saber que no era alguien cualquiera. Dolores no estaba sola. Tenía cómplices. Y estaba dispuesta a repetir lo que había hecho antes, lo que sea que eso implicara. Me pasé toda la noche escuchando esa conversación una y otra vez.
analizando cada palabra. El tono de Dolores era frío, meticuloso, ni rastro de la dulzura fingida con la que siempre se disfrazaba. Era como si por fin estuviera escuchando a la verdadera Dolores, una mujer acostumbrada a manipular, a esconder, a eliminar obstáculos. No podía enfrentarla directamente. No aún, pero tenía que conocer todas sus cartas. A la mañana siguiente llamé a Elena, la abogada. Le envié la grabación cifrada, junto con los demás audios y copias de las cartas de Javier. En pocas horas, me respondió: Lucía, lo que tienes en tus manos podría iniciar una investigación criminal. Pero es delicado. Si vas directamente a la policía sin una prueba concreta de delito, como un cadáver, un testigo directo o una confesión clara, pueden no hacer nada. O peor, Dolores puede enterarse y borrar todo. Entonces dime, ¿qué hacemos? Encuentra a ese hombre, el que aparece en la grabación. Si él tiene antecedentes o conexiones sospechosas, ya tendremos más de lo que necesita un fiscal. Pasé los siguientes días cruzando audios, buscando pistas en las palabras, en las respiraciones, en los silencios. Fue Mateo, sin querer, quien me dio la clave. Estábamos viendo la televisión y de repente apareció un anuncio político. Un hombre mayor, cabello blanco, traje gris oscuro, dando un discurso sobre restaurar los valores tradicionales. Mateo, sin apartar la vista de la pantalla, dijo: «Ese se parece al abuelo que vino al cumpleaños de la abuela». Me congelé. «¿Cuál cumpleaños?» «El del año pasado». El señor con voz rara. Habló mucho con la abuela en el jardín. Me acerqué al televisor. El nombre del hombre apareció en pantalla: Antonio Rivas, exalcalde de Teruel, retirado de la política por un escándalo de corrupción que nunca llegó a juicio. Busqué más información. Resultó que Rivas había sido socio de empresas constructoras, una de las cuales estaba a nombre del difunto padre de Santiago, o eso decían los papeles. Con el corazón latiendo con fuerza, llamé a Camila. ¿Conoces a Antonio Rivas? El silencio al otro lado fue suficiente respuesta. Lucía, por favor. Esto se está yendo de las manos. Camila, él está vinculado a Dolores. Hay grabaciones. ¿Sabes quién es? Sí, es su amante. Lo ha sido durante años. Y fue él quien la ayudó a hacer desaparecer todo lo relacionado con Javier. No podía respirar, no por la sorpresa, sino por la forma en que todo encajaba. ¿Estás segura? Sí. Una vez lo escuché diciéndole que lo de Javier había sido necesario. Yo estaba embarazada de mi segunda hija. Desde entonces, hice como si no lo recordara. Pero nunca lo olvidé. ¿Y si lo confrontamos? ¿Y si terminamos como Javier? Colgué y me encerré en el baño. Lloré. No de miedo, sino de furia contenida. Entonces tomé una decisión. No iba a esperar más. Iba a ir hasta el final. Empecé a preparar un encuentro familiar, un almuerzo en nuestra casa. Invité a Dolores, a Santiago, a Camila, incluso al propio Antonio Rivas, bajo la excusa de querer limar asperezas y reconciliar a la familia por los niños. Dolores, encantada con el protagonismo, aceptó de inmediato. Antonio, con su sonrisa de serpiente, también. El día llegó. Puse la casita de muñecas en el centro del salón. No dije nada sobre grabaciones, solo esperé. Durante la comida, todo fue cordial. Dolores fingía perfección. Antonio contaba anécdotas viejas con aire de superioridad. Santiago se esforzaba por mantener el ambiente neutro. Pero yo sabía lo que iba a pasar. Al terminar el postre, me levanté. Fui hasta la casita de muñecas. Presioné un botón oculto en la chimenea. Y entonces, las paredes hablaron. No te preocupes, Javier nunca va a volver. Yo me encargué de eso hace mucho tiempo. Entonces haz lo que tengas que hacer. Otra vez. Dolores se atragantó. Antonio dejó caer su copa de vino. Camila cerró los ojos, como si acabara de liberarse de una cadena invisible. Santiago me miró, pálido. ¿Qué es esto? Yo no respondí, solo señalé la casita. La casa perfecta, con las verdades más imperfectas. Pero entonces el timbre sonó, fuerte, urgente. Me acerqué, aún con el eco de las grabaciones en el salón. Abrí la puerta. Un hombre mayor, encorvado, con ojos profundos, estaba parado en la entrada. Tenía una cicatriz en el cuello. ¿Lucía Muñoz?, preguntó. Sí. ¿Ustedes? Soy Javier. Y he vuelto. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me quedé en la puerta, paralizada, mirando a aquel hombre con una mezcla de incredulidad y temor. Tenía la misma estructura ósea que Santiago, el mismo tipo de mirada intensa, aunque más cansada, como si llevara años soportando un peso que lo doblaba por dentro. ¿Eres tú, Javier?, asintió con lentitud, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el momento. He estado fuera mucho tiempo, demasiado.
pero no podía seguir callado sabiendo lo que estaba pasando. Detrás de mí, escuché el murmullo de voces alteradas. La grabación aún vibraba en el ambiente del salón, como un fantasma que se negaba a desaparecer. «Pasa», le dije, apartándome. Javier entró, sus pasos pesados resonando en el parquet. Cuando sus ojos encontraron a Dolores, la sala se quedó en silencio absoluto. Ella se puso de pie como si hubiese visto un muerto. En cierto modo, lo había hecho. «Tú», balbuceó. «Hola, hermana», dijo Javier, con una calma peligrosa. «¿Aún guardas mis cosas? ¿O ya lo quemaste todo?» Antonio Rivas intentó interceder. «No tienes derecho a irrumpir aquí. Esto es una reunión familiar». «Entonces no sé qué haces tú aquí», replicó Javier. «Porque familia no eres, solo eras el ejecutor». Dolores tambaleó. Santiago, en shock, se levantó lentamente. «Papá, ¿qué está pasando?» Javier lo miró. Fue como si el aire se volviera más denso. «No soy tu padre, Santiago, pero soy tu tío. Y he venido a contarte la verdad que te han negado toda tu vida». Dolores soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. Está loco. Estás loco. Estoy vivo», corrigió Javier, dando un paso hacia ella. «A pesar de tus intentos». El silencio cayó otra vez. Las palabras habían sido lanzadas como cuchillos. Santiago me miró, descompuesto. «¿Tú sabías algo de esto?» «No todo», respondí con honestidad, «pero tenía sospechas, y ahora parece que estaban más que justificadas». Dolores se sentó, temblando. Camila, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier. «¿Qué pasó contigo?» Él suspiró. Luego, como si se hubiera preparado para este momento toda la vida, comenzó a hablar. «En 1981 descubrí que Dolores había falsificado documentos de la empresa de nuestro padre. Estaba desviando dinero, ocultando bienes. Cuando la confronté, me amenazó. Dijo que nadie le creería. Y tenía razón. Nadie lo hizo. Ni siquiera mi madre. Me echaron. Literalmente. Unas semanas después, mi coche fue encontrado al borde de un barranco. Pensaron que me había suicidado. Pero yo había huido». «¿Por qué volviste ahora?», pregunté, aún sin poder asimilar todo. «Porque alguien, tú, empezó a hacer las preguntas correctas. Porque ya no podía seguir escondido mientras Dolores continuaba manipulando, destruyendo. Porque Santiago tiene derecho a saber quién es. Porque tus hijos tienen derecho a saber de dónde vienen realmente». Dolores lloraba, pero sus lágrimas no eran de culpa. Eran de rabia, de impotencia. Lo vi en su mirada. «Te lo di todo», gritó mirando a Santiago. «Te protegí de un padre que no te habría querido. Hice lo que tenía que hacer». «No hiciste nada por mí», respondió Santiago con la voz rota. «Todo lo hiciste por ti, por tu imagen, por tu poder». Antonio se levantó, intentando salir del salón, pero Javier se interpuso. «Tú también te vas a quedar, porque tú tienes cuentas que rendir». Entonces, como si el universo decidiera que era el momento perfecto para sellar la escena, alguien más llamó al timbre. Santiago, aún aturdido, abrió la puerta. 2 agentes de policía, con chalecos y carpetas. «Señora Dolores Muñoz Martín?» «Sí, tiene que acompañarnos. Está siendo investigada por fraude patrimonial, coacción, falsificación de documentos y sospecha de desaparición forzada». Dolores se volvió hacia mí. Su rostro ya no era altivo, ni frío. Era solo vacío. «Fuiste tú», susurró. Asentí. «No soy perfecta, pero sé proteger a los míos. Y tú cruzaste todas las líneas». Mientras la esposaban, Antonio intentó escabullirse, pero uno de los agentes lo detuvo. «Señor Rivas, tenemos algunas preguntas para usted también». Santiago se sentó, pálido. Camila le tomó la mano. Valeria y Mateo bajaron las escaleras, confundidos por el bullicio. Me acerqué a ellos. «Todo va a estar bien», les dije. «A veces, para que algo crezca bien, hay que arrancar las raíces podridas». Pero justo cuando pensé que todo había terminado, Javier se acercó a mí y, en voz baja, dijo: «Lucía, hay algo más que tienes que saber, y no puedo contártelo aquí». Después de que los agentes se llevaran a Dolores y a Antonio, la casa quedó en un silencio sepulcral. Santiago no se movía del sofá, mirando al suelo como si buscara ahí todas las respuestas que le habían sido negadas durante años. Camila abrazaba a sus hijas, y yo solo podía mirar a Javier. «Dijiste que había algo más», le recordé, bajando la voz. Él asintió, con una expresión grave. «Pero no aquí, no delante de todos. Esperé hasta que Valeria y Mateo estuvieran acostados, hasta que la casa retomara una calma frágil». Santiago subió a dormir sin decir una palabra. Nunca le había visto así. Era como si una parte de él hubiera muerto esa noche, y quizás sí lo había hecho. Javier y yo nos sentamos en la cocina. Él sacó una pequeña libreta de su chaqueta,
de esas viejas, de cuero desgastado. La colocó sobre la mesa, entre nosotros. Dolores no solo mintió sobre mi desaparición, comenzó, también mintió sobre ti. ¿Sobre mí? Sentí que el suelo volvía a moverse bajo mis pies. Antes de irme, cuando aún trabajaba con ella en la empresa familiar, vi un expediente. Era un proyecto que ella bloqueó personalmente. Un contrato de tecnología con una empresa emergente en Barcelona. La fundadora eras tú. Me quedé inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Porque Dolores hizo todo lo posible para sabotearlo. Usó contactos, envió informes falsos, te cerró puertas, todo sin que tú lo supieras. Me pregunté por qué, pero ahora lo entiendo. Ella ya te veía como una amenaza, una mujer fuerte, independiente, que no podía controlar. Y cuando empezaste a salir con Santiago, lo confirmó. No iba a permitir que una mujer como tú tomara su lugar en la familia. Sentí un nudo en la garganta. Esa inversión, ese contrato que nunca salió, me había llevado casi a la bancarrota. Pensé que era mala suerte. Ahora sabía que tenía nombre y apellido, Dolores. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque si vas a enfrentarte a todo lo que se viene, necesitas saber que esto no empezó cuando conociste a Dolores. Empezó mucho antes. Ella lleva años moldeando vidas como si fueran piezas de ajedrez. Y tú fuiste una de ellas. Solo que no se dio cuenta de que tú también sabes jugar. Apoyé las manos sobre la mesa procesando cada palabra. Mi rabia ya no era solo por mis hijos, ni por Santiago. Era por mí. Por todas las oportunidades robadas, por cada puerta cerrada sin explicación, por cada no injustificado. ¿Qué quieres que haga? Javier me miró con firmeza. Quiero que acabes lo que yo no pude, que limpies este nombre, que devuelvas a esta familia su verdad, que uses todo lo que tienes, tu inteligencia, tu fuerza, tu rabia, para reconstruirlo todo, desde cero si hace falta. Me levanté de la silla, fui hasta la ventana. La noche en Valencia era silenciosa, serena, pero dentro de mí algo ardía. Lo haré, dije finalmente, pero a mi manera. Los días siguientes fueron una tormenta de noticias. La detención de Dolores y Rivas apareció en todos los noticieros. Se filtraron las grabaciones. Camila decidió hablar con la prensa. Contó su historia, su manipulación, el control que Dolores ejercía. Yo, en cambio, me mantuve en silencio. Preferí actuar desde las sombras. Volví a contactar con la empresa de Barcelona, el mismo proyecto que Dolores había saboteado años atrás. Les propuse una nueva versión, mejorada, con tecnología actualizada. Esta vez vinieron a mí. Esta vez era yo quien tenía el control. Santiago comenzó terapia. Lo acompañé en silencio, sin presionar. Poco a poco, empezó a ver a su madre con otros ojos. No odio, dolor, decepción, un duelo. Pero lo más importante fue que, una tarde, mientras paseábamos con los niños por el parque, se detuvo de golpe. Lucía, dijo, mirándome con una intensidad que hacía años no veía. Gracias por no rendirte, ni con ellos, ni conmigo. Lo abracé. No respondí, porque aún no había terminado. Esa noche recibí una carta, sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a mano. Los secretos de Dolores no han terminado. Busca en la casa de campo, en el piso falso del armario. Mi corazón se aceleró. Esa casa estaba abandonada desde los años 90, y ahora sabía que, para cerrar este círculo, tendría que ir allí. La carta no tenía remitente, pero la caligrafía me resultaba extrañamente familiar. Líneas apretadas, curvas firmes, como las de alguien que escribe con rabia contenida. Quizá era de Javier, o de alguien más que sabía demasiado. La casa de campo estaba en Teruel, una propiedad que pertenecía a la familia desde los tiempos del abuelo de Santiago. Siempre se habló de ella como algo lejano, olvidado, llena de ratones y humedad. Dolores nunca permitía visitas. Nunca. Le dije a Santiago que necesitaba hacer un viaje de trabajo. No era mentira del todo, pero no podía decirle a dónde iba. No aún. Conduje sola. El camino era largo, entre montañas bajas y campos dorados por el sol del otoño. Cuando llegué, el silencio era absoluto. Ni un coche, ni una señal de vida. Solo la casa, alta, antigua, cubierta de hiedra, como si intentara esconderse del mundo. Tenía una llave. Javier me la había dado, por si acaso. Al abrir la puerta, un olor a polvo y madera vieja me envolvió. Caminé despacio, observando los retratos colgados en las paredes, fotos en blanco y negro de antepasados que me miraban con ojos vacíos. La casa estaba congelada en el tiempo, como si hubiera sido abandonada de un día para el otro. Subí las escaleras, crujientes bajo mis pies. Llegué al dormitorio principal.
Sabía que era allí. Busca en el piso falso del armario. Abrí las puertas. Al fondo, detrás de un panel de madera, noté una leve separación. Empujé, y lo encontré. Una caja metálica, oxidada, sellada con un candado pequeño. Lo forcé con un destornillador que encontré en una cómoda. Al abrirla, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Había fotos, cartas, recibos, documentos con firmas falsificadas, pero lo que más me impactó fue un sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de Dolores. Lucía, si estás leyendo esto, entonces fracasé, porque tú nunca debiste llegar tan lejos. Nunca debiste escarbar en cosas que no te pertenecen. Te odié desde el primer día, no por quién eres, sino por lo que representas. La nueva mujer, la que no se deja dominar, la que pone límites. Tú eras el fin de mi reinado. Pero también sé que los secretos que aquí guardo algún día tenían que salir a la luz. Por eso, si decides revelar esto, hazlo bien, con precisión, no por venganza, por justicia. Aunque no te lo merezcas, gracias por cuidar de Santiago. Él fue la única cosa buena que hice. Dolores. Me quedé allí, sentada en el suelo polvoriento, con la carta en una mano y las pruebas en la otra. Era una confesión, no una disculpa, pero sí una admisión de culpa, un reconocimiento de todo el daño que había causado. Volví a revisar el contenido de la caja. Había una carpeta entera con documentos relacionados a una fundación benéfica que ella usaba para desviar fondos, firmas de Camila, falsificadas, y una lista de nombres, incluyendo el de Antonio Rivas, y varios políticos aún activos. Tenía en mis manos algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cuando regresé a Valencia, fui directo al despacho de Elena. Le mostré todo. Su expresión pasó del asombro al horror en cuestión de minutos. Lucía, esto puede llevar a prisión a más de media docena de personas. Dolores no solo manipulaba a su familia, estaba enredada en una red de corrupción a gran escala. ¿Y qué hacemos? Nos reuniremos con un fiscal. Pero no digas nada a nadie aún. Esto tiene que ser manejado con precisión quirúrgica. Esa noche, recibí un mensaje anónimo. Sabemos que fuiste a la casa. No te metas donde no debes. El miedo volvió, pero ya no era el mismo. Ya no era el miedo paralizante. Era miedo afilado. Miedo que me empujaba hacia adelante. Llamé a Camila. Le conté todo. Le mostré la carta. Ella lloró, pero no de tristeza. Esto es el fin. Por fin, me dijo. Podemos respirar, pero yo sabía que aún no. Santiago me esperaba en la cocina. Me sirvió una copa de vino sin decir nada. Luego me miró a los ojos. Sé que mentiste sobre tu viaje. No hace falta que expliques. Solo dime, ¿lo que encontraste allí cambia lo que somos? Lo pensé. Largo. Y luego respondí, no. Pero sí cambia todo lo que seremos. Y esa misma noche, recibí una llamada del fiscal. Lucía, necesitamos que vengas mañana. No estarás sola en esto, pero tienes que saber que una de las personas en la lista es alguien de tu propia empresa. No dormí esa noche. Me pasé horas sentada frente al ordenador, con el móvil en la mano, repasando mentalmente cada rostro de mi empresa, cada conversación pasada, cada mirada sospechosa. ¿Quién de ellos podía haber estado vinculado a Dolores? La mañana siguiente fui a la Fiscalía de Valencia. El edificio gris, con su arquitectura impersonal, me pareció más intimidante que nunca. Pero entré, porque ya no era solo por mí, era por todo lo que había callado, por todo lo que había sido silenciado. El fiscal era un hombre seco, de voz pausada. Me ofreció un café que rechacé. Lucía, gracias por venir. Hemos revisado el material. Es suficiente para iniciar procedimientos formales. Pero hay un nombre que no esperaba ver, me dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Al abrirla, mi mundo se desmoronó. Marina, mi socia, mi amiga, mi confidente desde los días universitarios, la que estuvo a mi lado cuando fundamos la startup, la que celebró conmigo cada contrato, cada ronda de inversión. ¿Estás segura?, pregunté con la voz quebrada. Recibía dinero de una de las fundaciones pantalla de Dolores, no directamente, a través de un intermediario, pero la conexión es clara. Mi primer impulso fue de negación. Marina no ella, pero la evidencia era incontestable. Documentos, transferencias, correos electrónicos cifrados con remitentes falsos. Salí de allí con una mezcla de asco, tristeza y rabia. No llamé a Marina. Fui directamente a la oficina. Ella estaba allí, como siempre, revisando gráficos en su ordenador. Me sonrió al verme entrar, una sonrisa que de repente me pareció ajena. Tenemos que hablar, le dije, cerrando la puerta de cristal de la sala de reuniones. La confronté. No le mostré todo. Solo mencioné lo suficiente para ver su reacción.
¿Recibiste dinero de Fundación Amanecer? ¿Me vas a decir que no sabes quién está detrás? Marina se quedó en silencio. Por un segundo pensé que lo negaría, pero bajó la mirada. No fue como tú piensas, murmuró. Yo tenía deudas. Mi padre enfermó. Me ofrecieron ayuda. Yo no sabía qué era todo esto. ¿Y después? ¿Cuándo ya sabías? Tenía miedo. Esa mujer, Dolores, no es alguien a quien se le dice que no. ¿Y a mí sí se me traiciona? Le espeté, con una frialdad que no me reconocía. Marina empezó a llorar, pero yo ya no podía sentir compasión. Te daré una opción, le dije. O colaboras con la fiscalía, o lo harán sin ti, y te hundirás con ellos. Ella no respondió, pero entendió. Esa noche le conté todo a Santiago, desde lo de Marina hasta la red de corrupción. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó y sacó una carpeta de su mochila. Me la entregó. Esto estaba en casa de mi madre. La policía lo encontró. Es sobre ti. Abrí la carpeta. Eran informes, seguimientos. Dolores había contratado a un investigador para espiarme. Desde el inicio. Sabía dónde iba, con quién hablaba, cada paso que daba. Nunca fuiste su enemiga. Fuiste su obsesión, dijo Santiago. Me sentí violada, humillada, pero también más decidida que nunca. 2 días después, la fiscalía formalizó los cargos. Marina testificó. Las conexiones se expandieron a otras regiones. Varios políticos fueron llamados a declarar. Antonio Rivas fue trasladado a prisión preventiva. Dolores se negaba a hablar, hasta que recibió una carta de Javier. No sé qué decía, pero esa misma tarde Dolores solicitó una reunión conmigo, a solas. Nos vimos en una sala del penal de mujeres en Castellón. Estaba irreconocible, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño bajo, ojeras profundas, pero su mirada aún conservaba fuego. Tú ganaste, Lucía, me dijo sin rodeos, pero quiero decirte algo, y solo una vez. Asentí. Yo fui el monstruo que todos necesitaban que existiera, para proteger sus secretos, no solo los míos, también los de Javier, también los de Antonio, también los tuyos. ¿Mis secretos? Me miró con una sonrisa torcida. ¿De verdad crees que tú estás limpia? ¿Crees que el mundo que construiste no pisó a nadie en el camino? Me levanté. No iba a permitir que reescribiera la historia en esa sala. Yo enfrenté mis errores, tú los enterraste, y cuando todo esto acabe, nadie te recordará como mártir. Te recordarán como lo que fuiste, una mujer que eligió el poder por encima del amor. Salí sin mirar atrás, pero sus palabras me acompañaron hasta casa. ¿Qué secretos tenía Javier que ella decía haber protegido? ¿Qué más quedaba por descubrir? Y esa misma noche, Javier me llamó. Su voz sonaba extraña, tensa. Lucía, tenemos que hablar. No por lo de Dolores. Es sobre ti. Hay algo que no sabes. Algo que cambiará todo. Aquel mensaje de Javier me dejó helada. Hay algo que cambiará todo. No sobre Dolores, sobre mí. Nos citamos en un café discreto en las afueras de Valencia. Era temprano, y el lugar aún olía a pan recién horneado y café molido. Javier estaba allí, sentado en una esquina, con los ojos clavados en la ventana, como si no quisiera enfrentarme del todo. ¿Qué pasa?, pregunté sin rodeos, sentándome frente a él. ¿Tú crees que lo peor de Dolores fue lo que hizo contigo y con Santiago? Empezó sin mirarme. Pero eso fue solo una parte. Hay otra que involucra directamente a tu familia. Me quedé en silencio. No entendía. Tu madre, Lucía, continuó. Se conocían. Mucho antes de que tú nacieras. Sentí que el mundo daba un giro brusco. ¿Cómo? Trabajaron juntas en una fundación. Era un proyecto social, algo inocente al principio. Pero con el tiempo, Dolores empezó a usarlo como fachada para sus movimientos de dinero. Tu madre descubrió cosas, y la amenazó con denunciar. Eso no puede ser, murmuré, sintiendo el pulso acelerarse. Dolores la chantajeó. Le dijo que si hablaba, haría que su familia pagara. Y así fue como tu madre desapareció del mundo laboral, como fue silenciada, y como tú, sin saberlo, creciste bajo la sombra de esa amenaza. Me eché hacia atrás en la silla. Las piezas empezaban a encajar de formas que me hacían doler el pecho. Recordé a mi madre, siempre nerviosa, siempre con miedo de llamar la atención. Había detalles en su historia que nunca entendí. Hasta ahora. ¿Y cómo sabes todo esto? Lo encontré en una de las cartas que Dolores guardaba. Tu madre le escribió una vez más, después de que tú comenzaras tu carrera. Le rogó que te dejara en paz, que no repitiera con la hija lo que había hecho con la madre. Javier sacó la carta del bolsillo. La letra era la de mi madre. Su voz escrita, su dolor palpable entre las líneas. Deja a Lucía. No cometas el mismo error. Ella no es como yo. Ella no se va a callar. Leí esas palabras y sentí que un nudo en mi garganta se deshacía en lágrimas silenciosas.
Mi madre siempre supo, siempre luchó. A su manera, Javier me dio tiempo, me dejó llorar. Y ahora, Lucía, tú tienes que decidir qué hacer con todo esto. Puedes seguir adelante, construir tu vida sobre estas ruinas, o puedes contar la historia completa, la tuya, la de tu madre, la de todas las mujeres que Dolores intentó silenciar. No respondí de inmediato, pero dentro de mí, algo se encendió. Los días siguientes fueron un torbellino. Me senté con Santiago y le conté todo. Él, aún procesando su propia identidad fragmentada, me escuchó con una atención nueva. Nunca me imaginé que nuestras madres, dijo, con una mezcla de tristeza y respeto. Pero ahora entiendo de dónde viene tu fuerza. Camila, por su parte, decidió dar un paso aún más firme. Publicó un artículo en un medio nacional, relatando su historia. Su voz, antes apagada, ahora resonaba fuerte, clara. Yo, por mi lado, escribí también, pero no para los periódicos. Escribí una carta para mis hijos, una que leerán cuando sean mayores, una donde les explico todo, con verdad, con amor, con coraje. Y mientras la vida intentaba volver a una normalidad desconocida, recibí un último sobre, esta vez, sin remitente, pero con un sello antiguo. Dentro, una única frase: el archivo no está completo. Hay una caja más, bajo el suelo del despacho de Dolores. Cuando leí esa última nota, mi cuerpo entero se tensó. El archivo no está completo. ¿Otra caja? ¿Qué más podía haber escondido Dolores bajo ese despacho en el que tantas veces se sentó a manipular destinos ajenos, como si fueran piezas de ajedrez? Le pedí a Elena que me acompañara. No quería estar sola, por precaución y por cordura. La casa de Dolores, ahora bajo custodia judicial, estaba parcialmente accesible con autorización legal. Nos la concedieron por motivos de investigación complementaria. Nos recibió un oficial, con expresión neutra. Entrar allí fue como volver a una escena del crimen. Todo estaba tal como lo había dejado antes del arresto. Los muebles intactos, pero vacíos de alma. Subimos al despacho. Elena inspeccionaba las esquinas, buscando indicios. Yo solo seguí mi intuición. El suelo, de madera antigua, crujía al caminar. Me arrodillé junto a la enorme estantería y palpé con cuidado. Y entonces lo sentí. Una tabla más suelta que las demás. Tiré con fuerza y descubrí una caja de seguridad empotrada. Elena sacó un juego de herramientas. Tardamos 40 minutos en abrirla. Dentro, una única carpeta, más delgada que las anteriores, pero con un contenido aún más devastador. Era un diario, de Dolores. Al principio parecía un simple registro de actividades, citas, reuniones, pero luego, las páginas se volvían personales, dolorosas, retorcidas. Describía cómo desde joven aprendió a manipular para sobrevivir, cómo su madre la humillaba, cómo su primer amor la traicionó públicamente, cómo juró nunca más ser vulnerable. Y entonces, lo más perturbador, hablaba de cómo se sintió al saber que Santiago no era hijo de su marido, sino de Javier. Mi garganta se cerró. Dolores había amado a Javier, de una forma enfermiza, silenciosa, retorcida. Nunca lo dijo, nunca lo mostró, pero lo escribió con una pasión desgarradora. Lo odió por marcharse, por delatarla, por no amarla. Y Santiago fue el castigo, la prueba viva de todo lo que había perdido. Y a la vez, su trofeo más preciado. Volví a cerrar la carpeta. No le mostré esa parte a Santiago. No aún. Algún día, cuando esté preparado. Cuando lo necesite. No antes. Meses después, todo había cambiado. Dolores, condenada a 12 años de prisión, se mantenía en silencio. No apeló. No pidió favores. No escribió más cartas. Se resignó a vivir entre las sombras, olvidada, como siempre temió. Pero eligió ese final. Y eso, para mí, fue justicia. Antonio Rivas fue sentenciado por corrupción y fraude. Su caída arrastró a otros. El caso se convirtió en una referencia en las facultades de Derecho. Su nombre, borrado de placas, estatuas y calles. Camila comenzó una nueva vida. Se mudó a Girona con sus hijas. Fundó una asociación de apoyo psicológico para mujeres que viven bajo control emocional. Me llama una vez por semana. Siempre me dice: ahora puedo respirar. Marina, mi ex socia, colaboró con la justicia. Perdió su posición, pero no su libertad. Abandonó el país. No volvió a contactarme. Y la verdad, no la extraño. Santiago encontró su propia voz. Empezó terapia intensiva. Dejó el trabajo en la empresa familiar. Se inscribió en un máster de historia contemporánea, su sueño de juventud. Cada vez que me mira, hay algo nuevo en sus ojos. Respeto, admiración, igualdad. Javier decidió quedarse en España. Vive en una casa modesta en los alrededores de Cuenca. Es voluntario en una biblioteca rural.
Lo visitamos de vez en cuando. Valeria le dice, tío Javi. Mateo le pregunta por historias viejas. Javier se ha vuelto parte de nosotros. Y yo transformé todo en algo más grande. Fundé una plataforma digital llamada Herencia Viva, un espacio para mujeres que han sido silenciadas por generaciones, que han cargado con secretos ajenos, que han sido moldeadas por voces que no eran las suyas. Escribí mi historia, cambié nombres, escenarios, pero no la verdad. Hoy, miles de mujeres leen lo que escribí, y cada día, una de ellas me escribe diciendo, gracias, ahora entiendo lo que me pasó. Y en mi salón, junto a la ventana, hay una nueva casita de muñecas. No tiene micrófonos, no necesita grabar nada, es un símbolo de lo que se rompió, de lo que reconstruí, y cada vez que la veo, sonrío, porque yo también fui una muñeca, atrapada en una casa que no construí, pero ahora soy la arquitecta de mi propia historia, y esta historia acaba de comenzar.